Órale. No traen producción. Sorprendentemente. Sorprendentemente. Se lo voy a poner aquí en su sola. ¿En qué semestre van? En segundo. Apenas. Sí. Sean bienvenidos al cuarto episodio de Legalmente Estudiantes. Hoy tenemos a nuestro cuarto invitado especial, quien es el licenciado Rogelio Eduardo Fernández Ramírez, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como licenciado en Derecho. Cuenta con 2 maestrías, una en Dirección de Administración Pública y otra en Derecho Procesal Penal. Actualmente se desempeña también como catedrático en diversas universidades. Se ha desempeñado como auxiliar jurídico en un despacho. También se ha desempeñado como administrador de causas de los juzgados de oralidad penal y actualmente se desempeña como secretario proyectista auxiliar del Magistrado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Licenciado. Mucho gusto. Pues, cuéntanos, licenciado, ¿por qué decidió estudiar Derecho? Fíjate que a lo mejor suena un poco romántico, pero pues yo creo que muchos iniciamos estudiar Derecho por la cuestión de la justicia. Me pasó por ahí algunas cuestiones cuando era chavo, igual que ustedes. Por ahí en alguna ocasión, cuando yo dejé de estudiar la secundaria, hubo una temporada que por ahí ya no alcancé a estudiar, a inscribirme, y estudié en un CECATI, donde te enseñan como cuestiones de capacitación para el trabajo, y me inscribí a electrónica. Entonces, pues prácticamente iba saliendo de la secundaria y pues por ahí tuve una mala experiencia con unas personas amantes de lo ajeno. En ese tiempo, pues te digo, estaba muchacho, me gustaba mucho la cuestión de la patineta. Era escatillo, me gustaba el skate. Entonces traía unos tenis Vans, una chamarra rompevientos Nike, que era pues prácticamente pues parte del vestuario, ¿no? de esa onda. Entonces fíjate que cuando me dirijo a la escuela, tenías que pasar forzosamente por un callejón o rodear mucho. Pero pues eran las 7 de la mañana. Yo dije, no va a haber problema. Pues vamos a aventurarnos. ¿Qué pasa? Y pues pasó algo. La aventura no fue la más interesante, ¿no? Una persona empieza, préstame dinero. Y yo, no, pues lo que traté de hacer es seguir el camino. Sí. Pero pues chifla y sale otra persona, me agarra por atrás. La verdad, no les voy a mentir, no sé bien qué era, pero yo sentí filoso. Entonces cuando me agarra por el cuello, yo siento lo que haya traído. Sí. Y entonces pues me dice, dame la chamarra. Entonces cuando me quito la chamarra para dársela, traía la mochila, la pongo en el piso y el otro dijo, ay, también los tenis. Te digo que me gustaban en ese tiempo los Vans. Todavía, aquí traigo mis DC. Y pues yo creo que hasta entre ellos iban a salir ahí de problema. Y fíjate que entre ellos así de, pues no, dame los tenis a mí. Total que al final de cuentas hasta me dejaron los tenis de ellos. Porque el otro por no ponerse de acuerdo, el otro se quitó los tenis, se puso mis tenis y el otro se puso mi chamarra. ¿Y entonces, los tenis del otro ahí en el suelo? Pues me los dejaron prácticamente a mí para no regresarme descalzo a la casa. O sea, te digo que pues estuvo ahí interesante. Estuvo ahí interesante esa cuestión. Pero salgo a la avenida, me regreso y encuentro una patrulla. Le comento lo que sucede y pues bueno, resulta que no, pues súbete para darle una vuelta y a ver si los encontramos. Y pues no los encontramos, obviamente. Ya al final de cuentas me dice el policía, pues mira, puedes poner denuncia, pero te vas a tardar y no te conviene. Pues mejor tráele a tus compas y ábranse un tiro. Y yo dije, caray, o sea, buenos consejos, ¿no? Buenos consejos. Eso es el derecho. Entonces, pues bueno, de ahí yo creo que pues me quedó como muy grabada esa cuestión. O sea, ¿cómo era posible que la propia autoridad te dijera que te regalaras por tus propias maneras en vez de ayudarte ellos mismos? Sí. Te dejaron ahí, pues ahí. Sí. O sea, ahora sí que pues más vale que se abran un tiro ahí y le quites tus cosas a que vayan con el Ministerio Público. Obviamente, pues ahí empieza como
como esa inquietud de ver la cuestión del derecho penal. Y pues bueno, aparte de eso, mi papá se dedicó mucho tiempo a la cuestión de los cerezos. Él es criminólogo. Entonces, pues yo creo que de ahí fue, sin lugar a duda, lo que me inspiró a estudiar derecho, fíjate. ¿Y qué materia le gustaba más en la carrera, licenciado, cuando comenzó a estudiar? Sin lugar a duda, la cuestión penal. Desde que yo entré a la universidad, pensé que mi materia, lo que a mí me gustaba, ya estaba convencido que era la cuestión penal, fíjate. ¿También derivado de su experiencia anterior o usted cree que sí fue de que lo vio, o sea, lo estudió y dijo, o sea, aparte de la experiencia de lo sentimental, lo vio y dijo, sí, esto es lo que me va a gustar? Yo creo que fueron las dos cuestiones, ¿no? Ya la experiencia ahí no tan agradable que traía, pues sí te queda así como marcada. Y la cuestión de verificar el programa de la carrera, pues también te hace ahí ver que las materias están interesantes y te digo, sobre todo la cuestión penal. De hecho, yo iba a estudiar criminología. Pues tenemos la influencia de los padres, ¿no? Al final de cuentas, de repente, pues sí tiene peso lo que ellos estudian. Sí. Entonces, yo iba a estudiar criminología también. Presenté mi examen en la Autónoma de Nuevo León. También lo pasé allá, pero por cuestiones del azar, del destino, me decidí por quedarme a estudiar aquí en Aguascalientes Derecho. Y díganos, ¿cómo fue su primer trabajo y cómo lo consiguió? ¿Y cuál fue, obviamente? Ok. Fíjate que tuve la fortuna de... ¿Te refieres a mi primer trabajo ya dentro de la cuestión del ámbito del derecho? Fíjate que tuve la fortuna tuve que trabajar prácticamente desde la prepa, pero en la universidad tuve la oportunidad de hacer mi servicio social. Yo creo que es una muy buena herramienta para los estudiantes que den su servicio social dentro de alguna institución. Yo empecé a dar mi servicio social en el Poder Judicial de aquí del estado de Aguascalientes. Y después de eso había una figura que le llamaban becario. Nos daban, no sé, como 250 pesos al mes o una cuestión así. No, o sea, prácticamente nada más era para tus trayectos, ¿no? Ni la gas. Sí, no. Sí, o sea, la verdad es que, pues sí, en ese tiempo andábamos en camión. Entonces, pues sí, pues así empecé haciendo mi servicio. Luego estuve un tiempo de becario. Se jubila una persona en el juzgado donde yo estaba y pues ahí me dan la oportunidad. Yo entré a trabajar en el Poder Judicial, si no mal recuerdo, como en el año 2008, pues en recepción. Ahí fue donde el primer trabajo en la cuestión jurídica, ahí fue. Obviamente también tiene su chiste la cuestión de estar viendo los documentos o de recibir documentos, que es algo que incluso no nos enseñan en la universidad, ¿no? Claro. O sea, de repente dices, oye, ¿esto dónde va? Si entonces, lo digan los clientes, supongo que algo prepotentes cuando lo ven. Sí, pues la gente, los mismos usuarios, sí. Los abogados, sí, ¿no? Que ya... antes quieren preguntar las cosas. Exactamente, sí, así como que, pues tú qué vas a saber, ¿no? Sí pasa. Entonces, ese fue mi primer trabajo en el servicio público. ¿Y qué lo motivó a entrar al servicio público y no establecer su propio despacho? Buena pregunta. Fíjate que en realidad, por esta cuestión que te digo que venía arrastrando y la cuestión del derecho penal, también uno de mis objetivos era ser agente del Ministerio Público. Yo creo que a pesar de que tengamos o tengan mala fama, ya no soy agente del Ministerio Público, pero tengan mala fama, es un trabajo muy interesante, es un trabajo muy demandante y sobre todo pareciera que no, pero puedes ayudar a mucha gente. Entonces, de ahí que pues tenía que entrar al servicio público para poder moverme dentro del mismo y poder generar esa cuestión de poder cambiar en algún momento. Claro, y bueno, como usted lo menciona, normalmente el Ministerio Público tiene una mala imagen frente a la sociedad. ¿Nos podría explicar bien cuál es el labor de este encargado o de este servidor público? Ok, muy bien. La labor principal, bueno, de entrada creo que a veces nos gusta hablar, a pesar de que no sepamos totalmente
de lo que vamos a hablar. Y yo te digo eso porque la materia penal es parte de eso. Yo creo que al lugar donde tú vayas, a las gorditas de la esquina, al Oxxo, todo el mundo va a estar platicando de que en el periódico vio que dejaron libre a una persona, de que se amparó o cuestiones de esos términos, ¿no? Pero todo el mundo le gusta opinar de la cuestión del derecho penal. La función principal o la función primordial del agente del Ministerio Público es la investigación de los delitos. Él es el encargado, no directamente de ir a investigarlo, sino de apoyarse de policía de investigación, de apoyarse de las otras policías, ya sea Guardia Nacional, ya sea Policía del Estado, ya sea Policía Municipal, y apoyarse también de los peritos para efecto de llevar a cabo la investigación de los delitos. Su función principal es esa. Una vez que él ya tiene la información adecuada, ejercita acción penal. La Constitución está, la ley prácticamente ya establece esa función, que el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal es el agente del Ministerio Público. Y actualmente con la reforma sí hay posibilidad de que un particular lo haga, pero bueno, esa es otra historia que nos tomaría mucho tiempo. ¿Y por qué cree que el Ministerio Público tenga tan mala fama en la sociedad? Yo tengo mis teorías que se acercan a la realidad. Imagínate la desesperación de una persona cuando es víctima de un delito. Entonces, vas a un lugar en el cual pretendes que te den solución inmediata a tu problema. Yo creo que de entrada ahí no hay buena coordinación. Es decir, yo en la desesperación de buscar quién me va a resolver mi problema y las demás personas también con trabajo, entonces yo creo que ahí, desde ahí ya hay un choque de lo que se espera y de la realidad. Sí, de lo que se espera y de la realidad. Yo creo que todos enfrentarnos en algún problema, como el que les platicaba, quiero que me arreglen en mi problema a como dé lugar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por una parte es esa cuestión. Por otra parte, la desinformación que tenemos. Me ha tocado muchas personas que dicen, pues es que yo sé que él fue, ¿por qué no se castiga? Pues la cuestión está en que existe un proceso en el cual se tiene que llevar a cabo, recabar cierta información para poder buscar que se castigue, porque aparte es otra cuestión que no se sabe. El Ministerio Público no es el que busca la consecuencia del delito, eso la impone el juez, ¿no? Entonces, desde ahí también te digo, ya la perspectiva va mal encaminada. Y obviamente también el problema real, que a veces existe un mal servicio, que a veces existe mucho trabajo, y la verdad la gente pues no le va a importar si tienes trabajo o no. Va a buscar la solución de su conflicto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por eso en todo este círculo de problemas, de ahí deriva la mala fama de la gente del Ministerio Público. Y es algo que pasa con muchas instituciones de gobierno, ¿no? Es lo que he visto en muchos juzgados, esperan que la resolución sea muy, muy rápida, pero siento que en el Ministerio Público, como usted dice, como es otra institución, no se entiende muy bien cuál es su función y no se entiende que ellos no te van a resolver el problema en sí, solo van a recabar la información. Claro, y yo creo que, mira, es más, yo lo comparo a veces con el seguro social. Es otra institución que con el recurso que tiene hace lo que puede. y la verdad, siempre que vas al seguro, pues vas a algo que no sabes. Incluso me ha tocado que vas al seguro, el doctor tiene su proceso y su procedimiento con todos los demás, pero no te dice nada, ¿no? Nada más estás ahí en espera, en un rincón, a ver qué información te dan o alguna cuestión de esa naturaleza. Entonces, por eso te digo que yo creo que se puede comparar. Mucho trabajo, poca comunicación, hace falta comunicar. El que pide el servicio, pues va en la desesperación de resuélveme mi problema. Entonces, sí se conjugan varias problemáticas que es mi teoría que generan esa mala fama de la gente del Ministerio Público. Sí, aunado a que normalmente se tiene esta idea de que el Ministerio Público se encarga de meter a la gente a la cárcel. Y no, es que es un representante social que se encarga de, como usted bien lo dijo, investigar lo que pasó, ¿verdad? Claro.
te digo, la consecuencia de cometer una conducta delictiva es, ya veremos si te toca prisión. Claro. Pero ¿quién lo decide? Eso lo decide el juez. Constitucionalmente está establecido que eso lo decide el juez. Pero, te digo, prácticamente todas las personas que en algún momento tuve contacto con ellas como víctimas tenían la idea de que la fiscalía era la que castigaba. Pues es que usted llévelo a la cárcel. Pues mire, quisiera, pero... pero no es mi función como tal, ¿no? La cuestión de recabar información es la primordial que tiene la gente del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que recuerda más de esta etapa como Ministerio Público? Uy. Pues yo creo que fue una etapa muy, muy, muy buena. O sea, tengo historias para contarte. Sí, la verdad es que buenas, malas, asuntos muy complicados, asuntos muy complejos, incluso de trascendencia aquí del Estado. Me tocaron muchos asuntos. Creo que me quedo con el buen trabajo que se hizo. Por lo menos yo puedo meter las manos en las agencias que yo estuve, del buen trato que se les dio a las personas, de que se pudo, que la gente se fuera con una noción de justicia. Creo que eso es muy importante. Actualmente tenemos un problema con eso. Tuvimos la posibilidad de regresarle a una persona de los cuentavientes. Hubo una temporada en que les estuvieron pegando mucho a las personas que retiraban su dinero, llegaban, incluso eran unas personas que no eran de Aguascalientes, eran de otro país, y les quitaban el dinero, ¿no? Y ahí se empezaban las investigaciones. Me tocó la posibilidad de recuperar la nómina de un empresario de aquí de Aguascalientes, que al momento de que la retira, llegan estas personas y pues era una empresa chiquita, pero que llegue la gente y te diga, ay, muchas gracias, nunca me había tocado que se hiciera algo o que me regresaran mis cosas. Creo que eso es con lo que me quedo, la satisfacción de las víctimas que puedes ayudar. Y bueno, y aparte, como usted bien lo menciona, siempre hay momentos difíciles y más siendo un ministerio público. Para usted, ¿cuál fue el momento más difícil o la experiencia con más dificultad que vivió durante su estancia como ministerio público? Te comentaba que me tocaron muchos asuntos complicados. Tuve muchos asuntos, te digo, de impacto del Estado. Incluso eso no tiene mucho que me lo preguntaron. Y yo creo que uno de los asuntos que más me marcó, que más me generó complicación en la investigación, me generó incluso ya a nivel, de cierta manera, personal, fue un asunto en el cual ocurre obviamente aquí en el Estado, pero la víctima se trataba de una menor de 4 años. El responsable era el padre y la motivación era precisamente, o la forma en la que él él lo llevó a actuar de esa manera, fue porque él creía que no era su hija. Entonces, la menor tenía una vida de violencia muy grave. Tenía lesiones prácticamente desde la cabeza hasta la punta de los pies. Tenía lesiones sexuales. Yo creo que te digo, una menor de 4 años, imagínate viviendo toda esta violencia, pues culminó precisamente con que perdiera la vida. La investigación estuvo complicada porque pues, los testigos principales, la mamá y el hermano, cuando llega la audiencia de juicio no los encuentro. Y en este sistema, si no tengo a un testigo, no puedo proceder. No puedo decirle al juez, mira, aquí está su entrevista, ¿no? Léela para que veas qué nos dijo. O alguna cuestión de esa naturaleza, a menos que acredites que, bueno, se murió o algo, para poder incorporarlo a través de otras técnicas. Pero en ese tiempo, incluso el tribunal que me tocó en aquella ocasión me dio oportunidad de seguirlos buscando hasta que ya no me quisieron dar otra prórroga. Y pues bueno, la conclusión fue que fue absolutoria. Entonces, pues te digo, por eso me marcó mucho. Pero pues bueno, me imagino que a pesar de que van en grados aún muy tempranos de la carrera, hay recursos, hay medios que podemos inconformarnos con estas resoluciones y presenté un recurso de apelación
que logró que se repusiera esa audiencia, que iniciáramos de nueva cuenta. En esta segunda oportunidad encontramos a la mamá y al hermano y se logra una sentencia condenatoria en esta segunda oportunidad de 55 años por feminicidio. Entonces te digo, fue una cuestión muy complicada, un asunto muy complejo. En la cuestión sentimental, pues al final de cuentas eres una persona, ¿no? Y ver toda esta vida de violencia que llevó la menor de 4 años, pues obviamente sí te impacta. Yo creo que ese fue el asunto de los más complicados que yo tuve como agente del Ministerio Público. ¿Usted cree que esa carga psicológica lo afectó en dejar el cargo o usted cree que habrá sido otra cosa? Ok, fíjate que cuando tuve ese asunto fue en un municipio. Todavía después de ese asunto estuve, yo creo que unos 5 o 6 años más como agente del Ministerio Público. Se está dando ya ese apoyo psicológico, porque obviamente, pues, sí es un impacto importante claro. Como persona. La idea o lo que siempre me funcionó a mí fue tratar de no olvidar que soy una persona también que, pues, tiene su vida personal. Sí, distinta. Claro, que no todo es trabajo, no todo es agente del Ministerio Público. Tengo una familia, tengo hermanos, tengo mamá. Entonces, también eso te sirve pues a tratar de soltar las cuestiones, ¿no? Tratar de no llevarte el trabajo a la casa. Tratar de separarte un poquito de eso fue lo que a mí me ha servido. También yo creo que sí, es fácil, es necesario que tomemos algún tipo de terapia, pero no fue lo que me motivó a salirme como agente del Ministerio Público en realidad. Era parte de lo que teníamos que hacer. Yo creo que la persona que va a buscar a un agente del Ministerio Público, pues va con la intención de que alguien le ayude, ¿no? No, claro. Tampoco no me puedo poner a llorar con la víctima o alguna cuestión porque, pues imagínate, ¿no? Es el que tiene que resolver. Claro, ya hay los dos llorando. Pues, no hay imparcialidad. Hay que buscar a alguien mayor a ver quién nos ayuda a los dos, ¿no? Hay que hablarle a un abogado o algo. Entonces, pues bueno, traté de manejarlo así, me sirvió. Al final de cuentas estuve casi 10 años en la fiscalía en varios puestos, pero pues siempre relacionado con esto. Fue un caso muy, muy, muy denso, pero la verdad que bien que sí lo logró resolver bien al final, porque imagínese que se haya quedado con la primera sentencia, eso no... Mira, de pensar no... No, es que es lo que te digo, o sea, al final de por sí la gente se queda con esta sensación de injusticia, incluso a lo mejor nosotros, pero pues al final de cuentas también es un proceso, ¿no? Es un proceso porque pues también poniéndonos del otro lado, yo creo que a nadie nos gustaría que nos dicten una sentencia si no hay pruebas. Pues claro, es que el problema es que las personas no entienden que siempre hay dos partes. Y es la palabra de una contra la otra, si no hay pruebas. A mí no me va a gustar que me metan a la cárcel si no hay pruebas. Claro, y obviamente yo creo que a nadie nos gustaría, si estamos en un problema, el que sea, no nada más penal, pues si no hay pruebas que acrediten eso que estás diciendo, pues no, ¿cómo voy a recibir una sanción? Es lo mismo, nada más que pues no es tan fácil de entender cuando estás en un problema. ¿Y cuál de todos los puestos en los que ha trabajado ha disfrutado más? Pues es que todos. Cada uno tiene su lado divertido. Cuando fui agente del Ministerio Público, lo que más me agradaba era las audiencias. Las audiencias, créeme que es el mejor momento para poder sacar tus traumas incluso. La verdad es que, te digo, es el momento en el cual tienes la oportunidad de contradecir al juez, de contradecir al contrario, a la propia asesoría. Se trata de obviamente con la razón, no de gratis, sí, sí. Está mal, yo estoy bien. No nada más ir a neciar a las audiencias. Se trata de que con la razón pues busques resolver el problema que estás presentándole al juez. Y te digo, yo creo que eso es una parte de las más divertidas dentro de las audiencias. Lo malo es que de repente la gente, pues no te creas que lo toma muy bien. Saliendo de las audiencias, todavía tienen ahí esa rencilla, pero no, ir a las audiencias es genial. Y, por ejemplo, ya ahorita que hago sentencias, también tiene su lado divertido, su lado
de crecimiento, su lado de conocimiento, porque pues de entrada ahora revisas las audiencias, ¿no? Ahora cuando resuelves el recurso, pues tienes que estar pendiente de ver qué pasó en la audiencia, qué dijeron, qué no dijeron, qué faltó. Te digo, incluso lo que dijo el juez. Una perspectiva completamente diferente. Claro, sí. claro. Y te digo, al final de cuentas es estar viendo la audiencia y también pues ahí te encuentras con cada personaje de abogados, de cuestiones muy divertidas, pero pues obviamente te digo, siempre tratando de ver el enfoque de cómo resolver de mejor manera el problema que se está presentando. ¿Y cómo es que una vida tan movida haciendo audiencias dijo, voy a ser profesor? No, que no lo creas, por lo menos en las audiencias son de 15 audiencias por día. Ay, Por lo menos, digo, obviamente también a los jueces les toca ahí la carga pesada, pero, o sea, por ejemplo, tuve juicios que me duraron 3 semanas. De audiencias a veces empecé a las 9 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Audiencias intermedias en las cuales empezaba 2 días de audiencia, o sea, sí estaba interesante, sí. Y pues bueno, de ahí que me sobraba un poco de tiempo. Y pues ahí sí fue más por casualidad que por buscarlo, fíjate. Cuando yo estaba en la fiscalía, entra una muchacha a hacer su servicio social y ella es la que, cuando yo le explico qué es lo que hacíamos en el área de litigación, que yo era el encargado en ese entonces, le explico y pues prácticamente ella me dice, oiga, ¿no le gusta dar clase? Da muy bien clase. Y me dice, yo conozco al coordinador de la carrera de Derecho y pues me dice, présteme su currículum, yo se lo mando. Y prácticamente así fue como entré a dar clase. Ya ni siquiera me hicieron entrevista ni nada. Ya nada más me dijeron, pues, entras a dar clase tal día. Usted es el elegido. Sí, sí. Sacamos la tómbola y le tocó a usted. Entonces, pues, entonces prácticamente así entré y ya llevo 6, 7 años dando clases en diferentes instituciones, en maestría, en licenciatura, todos los temas relacionados con derecho penal. Y fíjate, como dato curioso, ella es agente del Ministerio Público ahorita. Ella entró a hacer su servicio social y actualmente es agente del Ministerio Público. ¿Y con qué retos se ha enfrentado al momento de dar clases? Los adolescentes han cambiado mucho. Sí, bueno, obviamente yo vengo de una generación con menos herramientas tecnológicas de entrada. Nos tocó, o por lo menos a mí me tocó el cambio del disquete al disco y luego del disco a la USB. Entonces, pues prácticamente estaba en pañales todo este acceso a la información. Yo creo que ese es uno de los retos que más me he encontrado de dificultad, a veces para bien y para mal. Nos estamos haciendo muy dependientes a las herramientas tecnológicas, al grado de que la gente quiere estar todo el día viendo sus redes, viendo sus seguidores o viendo... Con su compo aquí. Pero igual es una herramienta que necesitas porque al final de cuentas incluso ahí puedes ver leyes, ¿no? Claro. Ya no es aquel tiempo... el acceso a la información, sí. Mucho. Claro, ya no es aquel tiempo que traías cargando tus 10 leyes para llegar a las clases. La Constitución así todo rayada. Sí, no, ya ahorita la descargas sin ningún problema o descargas la versión o de la reforma de tal fecha y sin problema traes toda la información ahí, ¿no? Creo que esa es una herramienta muy importante. Y sobre todo la cuestión de estos retos de la tecnología, tratar de que se dirijan de la mejor manera. Yo creo que si no los manejamos adecuadamente, es un arma de doble filo que está muy latente ahí la situación, ¿no? Sí, no te dejan... te quitan la capacidad para hacer lo que se te está pidiendo. O sea, no la desarrollas. Mira, yo creo que es una cuestión bien complicada. No soy de las personas que cree que la tecnología no sirve. Al contrario, creo que sirve de mucho. Pero mal empleada nos va a generar precisamente eso. Una dependencia, ¿verdad? Claro. Yo incluso llego a la mejor... Se me va a ir acá como de los dinosaurios para ustedes. Pero sí, o sea, la tarea preséntenmela por escrito de su puño y letra.
porque mínimo así tengo la garantía de que la leyeron o de que buscaron la información, porque ya como maestro te das cuenta. Y aparte, uno como alumno también fue alumno. Entonces también te das cuenta de que a veces nada más copian y pegan y ya Ni siquiera se acabó la tarea, ¿no? Incluso texto, ¿en qué más te puedo ayudar? Gracias, ChatGPT. Entonces, pues ahí es donde esos son los retos. Yo creo que la cuestión de las herramientas tecnológicas y generar pues esa chispa, ¿no? Generar ese interés en los alumnos. Creo que esos son los retos más importantes. ¿Y con qué retos crees que se enfrentan los alumnos ahora? Yo estoy seguro que uno de los primeros retos en los cuales nos enfrentamos actualmente y ya de algún tiempo llevamos arrastrándolo. Prácticamente todas las universidades de Aguascalientes imparten derecho. La carrera como un vaso de agua. Sí, o sea, prácticamente todas las universidades imparten derecho, lo que implica que cada 6 meses, cada 3 meses están graduando abogados. Eso se van a enfrentar ya en la realidad. Creo que no hay cabida para todos. Hay personas que se han desenvuelto muy bien en lo público, en lo privado también, pero no todos. Entonces creo que esa es una cuestión que se van a enfrentar las nuevas generaciones. Aguascalientes tampoco no es muy grande. Entonces, recomendación, tienen que ser de lo mejor. Deben tratar de ser de los más preparados, de los más actualizados, para poder sobresalir un poquito más de todo el cúmulo de estudiantes, ¿no? ¿Y usted cómo recomendaría que sobresaliéramos, además de estudiando? O sea, ¿qué otro tipo de actividades podríamos hacer para decir, ok, esa persona la voy a contar? Es diferente a los demás. Podcast. Pues están empezando bien, ¿eh? Están empezando bien. No, yo creo que siendo ustedes mismos, es importante que seamos nosotros mismos y que a veces también nos salgamos del cuadro. No sé si me explico. Por lo regular siempre tratamos de encajar o como abogados de estar dentro de lo que es que así dicen o de este tipo de situaciones, ¿no? Pero yo creo que totalmente la preparación, salirte un poquito de este cuadro, salirte un poquito de esta cuestión de plano. Y para usted, ¿cuál es la realidad actual del derecho en México? Hoy estamos enfrentándonos con cambios muy interesantes. Al final de cuentas, el derecho siempre va a ir cambiando, siempre va a ir evolucionando. Como ejemplo, yo estuve en la universidad 2005-2010. Estudié Derecho Penal durante la práctica y la reforma de la oralidad se da en 2008. Entonces, prácticamente cuando salgo de la carrera me dicen, pues lo que estudiaste ya no sirve. Si quieres dedicarte a la cuestión penal, estúdiala otra vez, prácticamente. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que nos enfrentamos, ¿no? A una cuestión que va a ir cambiando, que va a ir evolucionando. Necesitamos actualizarnos. El derecho en México va a generar demasiados cambios y tenemos que estar a la vanguardia de estos. Tenemos que estar preparados ante todos los cambios que se puedan presentar. ¿Y usted cómo sintió ese cambio de ser todo por papel a ser ya audiencias orales? Fíjate que tuve la oportunidad de tocarme esa transición precisamente. Yo ingreso a la fiscalía en 2014 y el sistema entra en vigencia precisamente a finales del 2014. Entró en los municipios primero. Uh-huh. Tuvimos mucha capacitación y todo, pero la gente normalmente piensa que, pues es que ahora ya se habla en vez de que sea escrito. No, pues también antes hablábamos, no era señas, ¿verdad? Entonces,
totalmente un cambio de estructura que sí te complica. Las audiencias eran diferentes, estaba un locutorio, estaba la persona detenida y ahí pues sí tenía mucho valor la cuestión de la estructura del expediente, pero porque en ese entonces el Ministerio Público tenía fe pública. Claro. Ahorita ya no, todo es la cuestión de oralidad, pero desde las audiencias. En mi primera audiencia dije mal mi nombre. No estás acostumbrado, te enfrentas a un escenario totalmente diferente. El policía procesal, el juez, todas las partes. Ministerio Público se presenta. Sí, buenas tardes, señoría. Habla Rogelio. Sí me escucho. Entonces, la verdad es que fue un cambio totalmente. Empezar a tratar de generar argumentos en segundos. El hecho de que un juez te llamara la atención te nublaba el panorama, sí, o sea, te nublaba el panorama. Te castigó la maestra. A mí más me mandaron un mensaje diciéndome que lo hice mal. Entonces, a través del tiempo, pues fuimos agarrando experiencia, adquiriendo experiencia, que recuperarte de ese tipo de tropiezos es difícil en una audiencia. Si estás en una audiencia, 20 segundos que te quedes callado, todos así, pues a ver a qué horas hablan, ¿no? Entonces, sí representa un cambio importante. Yo creo que todos fuimos estudiantes y pensamos casi lo mismo, ¿no? Hay materias de relleno que, ¿para qué no las dan? Para que me dan comunicación. Yo en su momento, a mí me tocó la cuestión de argumentación jurídica. Yo decía, pues, ¿cómo para qué? A mí enséñame civil, penal o mercantil, ¿no? Y pues qué mal estaba, porque la tuve que aprender ya de la mala... A puros golpes. En la mala vida la tuve que aprender. Sí. Buscaron internet cómo argumentar. Porque ya en audiencia es lo primero que tienes que hacer, tratar de generar un argumento en segundos. Con buena estructura. Con buena estructura, que sea entendible al juez. O sea, ese es el problema. Podemos estar hablando mucho, pero no necesariamente nos van a entender. Y la idea o la herramienta indicada del abogado es tratar de transmitir esa información. Pero me imagino que usted no llega en ceros a la audiencia. Me imagino que lleva un plan estructurado, ¿no? Sí. Nosotros por lo regular le llamábamos un speech, como si fuera ahí algunas ideas obviamente de lo que yo pretendo hacer, de la noción que del objetivo que yo tengo dentro de la audiencia y con qué lo quiero acreditar. Y también tengo por ahí pues lo que yo creo que a lo mejor puede pasar. Sí, entonces, pues para no ir en blanco, ¿no? Y si a lo mejor te encuentras algún criterio o alguna tesis, alguna jurisprudencia que te ayude, pues también ahí la podemos establecer para que, pues, ahora sí que no te agarren de sorpresa. Sí, tampoco puedes ir improvisado a las audiencias. Bueno, muchas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros y platicarnos sobre sus experiencias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que fue una plática muy amena. Sí, no, de verdad usted se expresa muy bien, la verdad. Y aparte es un toque distinto, de experiencias diferentes a lo que ya hemos visto. Claro. Te digo, el enfoque de la investigación de un delito, pues no podemos perder de vista que hay víctima, que hay imputado y por eso es un enfoque totalmente diferente. Claro. Y como ven, vamos a trayendo pura persona de calidad, puro jurista íntegro. Esperen más capítulos con personas de pura calidad. Muchas gracias. Después de batallar, te logró. No, muchas gracias, licenciado. A la orden.